Bueno, arranca a hablar al cohete y se irán uniendo los que falten. A ver, vamos a mirar un poco a ver qué dudas tenían. Los vasos inclinados. Muchachos, bueno, vamos a arrancar un poco. Primero voy a contestar algunas preguntas que no tendría que contestarlas porque son para más adelante, pero las voy a contestar igual para que se saquen las dudas y cosas. Vi que hablaron mucho del tema de qué grosores se pueden cortar con cada láser. ¿Y qué pasaba con el pino, por ejemplo, que tenía las vetas? Bueno, sigo. Preguntaban qué espesores podían cortar. Hablaban de máquinas de 40 vatios de óptica, bueno, vamos a explicar esto de las vetas, de los distintos tipos de madera, qué es lo que pasa. Cuando nosotros cortamos con láser, como cualquier cosa que esté cortando con luz, nos vamos a encontrar que las diferentes durezas de las maderas influyen muchísimo en el corte. ¿Tá? Entonces, esto nos lleva a un par de cuestiones. Por ejemplo, en el MDF hay varias clases de MDF. ¿Tá? Tenemos el MDF de pino, que es el que normalmente te lo venden como el de buena calidad, y tenemos el MDF de eucalipto, por ejemplo. ¿Tá? Según en qué zona del país estamos, este va variando. O sea, no son todos iguales. No es lo mismo un MDF de Buenos Aires que un MDF del sur. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Cambia la dureza. Cuando, por ejemplo, estamos con un MDF de pino, nos vamos a encontrar que es fácil de cortar. ¿Se entiende? Ahora, si agarramos un eucalipto, vamos a ver dos efectos que pasan. ¿Tá? El primer efecto que vemos es que se corta más negro, como más quemado. De hecho, a veces, si es muy malo el MDF, se corta horrible, como rostizado, una cosa horripilante. ¿Está? Y el de pino se corta con un marroncito clarito. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos que aprender a elegir la madera con la que trabajamos. Tenemos que agarrar y buscar siempre de trabajar con maderas relativamente blandas. ¿Cómo hacemos para identificar un MDF de pino contra un MDF de eucalipto, por ejemplo? A simple vista, lo que vamos a ver es que el MDF de pino es mucho más clarito, es más blanco. ¿Tá? El otro se ve más marrón. Pero aparte, el otro parece cartón. ¿Vieron cuando algo está como acartonado? Como que es un marrón como con pelitos, con... Bueno, se nota pero mucho. Si agarran dos pedazos de MDF, uno de pino y uno de eucalipto, van a notar la diferencia que es abismal. En algunos lugares venden también lo que es la mezcla, que es parte eucalipto y parte pino, ¿tá? Que es como uno del medio. Este se ve más clarito que el malo malo, pero se le ven los pelitos. El bueno es como que es bien liso, no tiene como el cartón esos pelos. ¿Tá? Y ese es el ideal para láser. Y esto
Por ahí en máquinas grandes no se nota mucho la diferencia, pero en máquinas chicas es un antes y un después. Entonces aprendan a elegir el pino, el MDF. Con los láseres de 10 vatios podemos llegar a cortar hasta 8 milímetros de espesor. Voy a tomar el MDF de punto de referencia y después voy a hablar de las otras maderas. Podemos cortar hasta 8 milímetros de espesor. Con el de 22 vatios de óptica podemos cortar hasta 12 milímetros. Con el de 33 podemos cortar hasta unos 15, 16. Con el de 40 podemos llegar a los 20 con mucha suerte. El MDF de 17 puede llegar a cortar con el de 40. Y con el de 60 teóricamente tendríamos que llegar a cortar los 40 milímetros, cosa que lo dudo muchísimo. ¿Está? Bien, ¿qué pasa con las maderas naturales? ¿Está? Tenemos en Argentina, poner en mi zona, las que podemos llegar a encontrar es pino, paraíso, guayabira, no me sale el nombre, guayabira, que no es guayabira, si hay algún carpintero que me aclare. Eucalipto, quebracho blanco, quebracho rojo, o sea, siempre vamos a estar dentro de estas, algarrobo, son las que podemos llegar a ver en el mercado, ¿está? En Argentina. ¿Qué pasa con cada una? Bueno, el pino es bastante traicionero, por dos motivos. Es muy blando en algunos lugares y muy duro en otros, según la veta del pino, y el pino tiene una resina, ¿está? O sea que podemos agarrar un pedazo de pino que la veta va recta y lo cortamos de nada, y podemos agarrar un pedazo de pino que nos estamos arrimando al nudo y nos va a hacer parir. ¿Está? ¿Por qué? La resina del pino se concentra alrededor del nudo. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros, esa es como la parte más dura, que se ve más marrón, más oscura. Cuando nos arrimamos ahí, es donde tenemos el problema para cortarlo. ¿Está? Caso de, por ejemplo, con una fresadora, como hablaban algunos de los chicos, no hay ningún problema porque la fresadora viene cortando con fresa, así que nada, podemos llegar a sentir nomás que la máquina haga como que hace un esfuerzo y afloja, hace un esfuerzo y afloja, pero lo va a cortar igual. ¿Está? Con láser, muchas veces nos puede pasar que cuando nos encontremos con un nudo, no lo podemos cortar. O sea, con un nudo o con la veta del nudo. ¿Qué significa esto? ¿Que no podemos cortar el pino? No, sí, de hecho el pino se corta re fácil. Significa que tenemos que elegirlo el pino. Elegir cortar en lugares, que el corte pase por lugares donde no estoy cerca de un nudo, para lograr la veta blanca. En la veta blanca lo corto sin problema el pino. ¿Se entiende esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tableros de pino? Que se ven mucho, que te los venden, se hacen mucho tablita con los tableros. El tablero es como un entablonado, está pegado. Son dos pedazos de pino pegados, ¿está? Tiene una falencia esta madera que tiende a curvarse, pero lo que tiene de lindo es que normalmente no vas a encontrar demasiado nudo en los tableros, ¿está? Porque medio que lo eligen, ¿viste? Para hacer los tableros. Como el nudo trabaja, no se puede usar mucho en los tableros, porque lo curvan. ¿Se entiende todo? Entonces, si usamos un tablero de pino, por ejemplo, es buena madera porque siempre vamos a encontrar partes relativamente buenas, ¿está? Vamos a otra. El paraíso o la guayabira me sale, dale con guayabira. Voy a buscar cómo se llama porque no recuerdo el nombre. Guayabira, no es guayabira. Guayubira, la guayubira, no me salió. Guayubira. La guayubira es una madera con vetas relativamente parejas, ¿está? Mismo caso del eucalipto. Tenemos vetas relativamente parejas, pero son maderas duras, ¿estamos? Lo cual vamos a tener carbón. Por lo tanto, no vamos a poder llegar a espesores gruesos, ¿está? Por más que tengamos potencia de láser. Porque esa carbonilla que se va formando empieza a prenderse fuego, ¿se entiende? Y excepto que tengamos un asistente de aire que sople un montón de aire, nos va a costar bastante cortarlas. Está más dura la madera, más pasa esto. Caso del quebracho, por ejemplo. ¿Qué pasa? Se graban muy fácil, ¿está? Y los tonos se notan más. O sea, si yo grabo un pino, el grabado va a quedar relativamente clarito en el pino. Está marroncito. Lo cual no se resalta tanto el grabado. Si yo grabo un algarrobo, por ejemplo,
se va a notar un montón el grabado, porque el grabado va a quedar negro sobre el rojizo del algarrobo. Entonces, según el material con el que estoy grabando, me va a hacer mejor el grabado, pero más complicado el corte. O sea, más dura la madera, mejor se graba, más linda queda grabada, pero más difícil es cortarla. Por eso van a ver las tablas de asado, por ejemplo, que están maquinadas a sierra o a máquina o a CNC, y después están grabadas. No están cortadas con láser. ¿Estamos? Y raro ver una tabla de asado de pino, es muy berreta, porque el pino es muy blanco. ¿Está? Entonces, por ejemplo, no sé, a mí me suelen pedir placas conmemorativas, ¿viste? Y la gente no quiere gastar plata. Entonces las hacemos de pino, ¿viste? Cuadradito de pino grabado. Y queda, no es una cosa de loco. El pino no resalta bien el contraste. Si yo a la misma te la hago en un paraíso, por ejemplo, queda una tabla divina. ¿Está? Pero obviamente el paraíso es mucho más caro. Por lo tanto, la tabla también va a ser más cara. ¿Está? Acá depende de qué materiales usen ustedes. ¿Se entiende lo que quiero decir? En cada zona del país las maderas cambian. Si después miran en el canal de YouTube nuestro, hay un video que dice clases de MDF, en el que muestro todas las clases de MDF que hay y cómo es, y lo identifico uno con el otro, ¿viste? Que les puede servir para darse cuenta cuando van al carpintero a comprar, que no le vendan cualquier porquería que después reniegan como locos. ¿Está? Bueno, después otra pregunta que vi que hicieron fue la de los vasos curvos. Cuando un vaso es cónico. ¿Qué pasa cuando un vaso es cónico? Se lo voy a mostrar con una letra. Vamos a poner la letra A. O bueno, mayúscula, porque se note bien. Vamos a suponer que yo tuviera que grabar un vaso Stanley cervecero, ¿está? Para dar un ejemplo clarito. No necesariamente tengo que usar un rotativo para grabar un vaso de esto. ¿Estamos? Si yo no me excedo de la curvatura, ¿está? Lo puedo grabar sin girar. Acá viene un truco rumano. Si ustedes agarran una bolsita de tela y le meten arena adentro o arroz, ¿está? Queda, ¿viste? Como los chorizos de arena que se ponen abajo de la puerta. Bueno, entonces vos clavás el vaso ahí y el vaso no se te mueve. Entonces la arena te toma la forma del vaso y vos lo pones ahí quietito y no se te mueve para grabarlo, ¿está? Si tenemos rotativos, mejor, lo grabamos con rotativo, perfecto. ¿Cuál es el problema de los rotativos? Que muchas veces la gente grabando en rotativo le erra y termina arruinando el vaso. A veces es más seguro grabar un vaso sin girarlo que grabarlo en un rotativo. Si tenemos un rotativo a mordaza de torno, ¿tá? La posibilidad de error es mucho menor. ¿Estamos? Si tenemos uno a rodillo, les recomiendo no poner un vaso cónico en uno a rodillo. ¿Está? Porque la posibilidad de que te salga bien es bastante remota. Después yo les voy a enseñar un truco para poner un vaso cónico arriba de un rodillo. ¿Está? Pero el riesgo del rolo está siempre latente. Ejemplo, estás grabando un termo, ponerle que no es más fácil grabar un rodillo, estás con una copa, estás con un vaso cónico, y la posibilidad de que metas la pata es bastante. ¿Está? No pasa con lo mismo con los rodillos a mordaza, porque como la garra lo manotea a un costado, normalmente se usan garra de torno para esto, entonces es como que eso queda colgado y no puede patinar a ningún lado, ni caerse, ni nada. Entonces ahí no vamos a fallar nunca. ¿Está? Pero en uno a rodillo te puede patinar la pieza arriba, nada, es complicado. Bueno, lo que les voy a enseñar hoy es cómo grabar un vaso cónico, ¿está? Pero en plano, sin girar. También es aplicable si lo giramos, pero es para lo cónico. Lightroom tiene una función para eso. Si ustedes se van a Laser Tool, acá arriba, ven que dice este Tupper Wrap. Bueno, esta función se pensó para estos vasos. Básicamente esto funciona así. Yo le pongo el diámetro de arriba, cuánto es el diámetro, la medida de la parte de arriba del vaso, cuánto es la altura del vaso y cuánto es el diámetro de la parte de abajo. Y lo que hace Lightroom es deformar la imagen, ¿tá? Para que cuando quede grabada en el vaso se vea bien.
¿Se entiende esto? Entonces, vamos a poner un ejemplo, después lo vamos a exagerar, ¿tá? Para que se note el efecto. Vamos a suponer que arriba tuviera 10 centímetros, 15 centímetros de largo y abajo tuviera 80. Si yo le doy OK, ahí prácticamente no cambió nada porque la deformación, o sea, baja muy poquito. Entonces no se nota. Laser Tool, Tupperware. Ahí está. Miren lo que hace. Si yo voy cambiando, fíjense, uy, le di. Miren, si yo voy cambiando acá, fíjense cómo deformó la A, ¿se dan cuenta? Bueno, si ustedes la graban en un vaso cónico con estas medidas del vaso, esa A sale perfecta. Y van a decir, ¿cómo, Mauricio? Está toda deformada. No, porque lo que hace la es calcular ese cono para que la letra salga perfecta en el cono. ¿Se entiende? Entonces, se lo voy a exagerar acá. Miren, si yo voy bajando, o sea, que cada vez el cono es más cónico, fíjense en que la empieza a ensanchar de abajo. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo me arrimo al de arriba, si yo tuviera lo mismo arriba que abajo, fíjense en que la A, miren, ahí tendría la A normal. ¿Está? Si yo empiezo a subir arriba, me la ensancha. Y si fuera que lo estoy grabando al revés, me la afina. ¿Se dan cuenta? Bueno, esta función lo que hace es calcular la curvatura del vaso y ajustar el dibujo que nosotros tenemos a la curvatura. Y con esto solucionamos lo de los vasos cónicos. Y no hace falta girarlo. ¿Está? En el 99% de los grabados que se hacen, hablo de termos, mates, vasos y demás, el rotativo no es necesario usarlo. ¿Por qué? ¿Vieron que yo les hablé el otro día de distancia focal? O sea, de la distancia que el láser tiene que mantiene el foco. Vuelvo a aplicar esto. La luz se viene cerrando, ¿está? Se mantiene en un punto cerrada y después se empieza a abrir de vuelta. Es como 2B invertida. Imagínense una B para abajo. O sea, hace esto. Lo voy a dibujar acá en criollo. ¿Se entiende? La luz entra ancha, por acá arriba. Hay un punto de cruce, ¿tá? Que se llama punto focal. Y después se empieza a abrir. Esto que yo dibujé como un solo punto de cruce, en realidad es una línea. Se sostiene durante un tiempo. Porque si yo achico la B, vamos a achicar la B, si la B estuviera más parada, se notaría más lo que les digo. Imagínense que yo lo tengo ahí. El cruce de líneas, ponele, me sirve para cortar desde este tramo, ¿está? Hasta este tramo de abajo. ¿Se entiende? Ese pedacito me sirve para cortar y grabar. Más arriba no, porque sería dibujar como un fibrón. En vez de dibujar con una lapicera, imagínense que estoy dibujando con un fibrón. Y más abajo tampoco, porque otra vez tenemos el mismo caso. ¿Ah? ¿Lo entienden a esto? A este punto de cruce se le llama punto focal. Y a esta distancia que hay en todo el pedazo que me sirve se le llama distancia focal. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Más potencia tiene el láser, normalmente viene equipado con un lente de más longitud. ¿Qué significa? Que este pedazo es más largo. ¿Está? Entonces, ¿por qué yo le digo, con el de 80 vamos a cortar hasta 8 milímetros? Porque desde este cruce hasta este cruce hay 8 milímetros. En el de 130, en el de 22, hay 12 milímetros y así va subiendo según la potencia del láser. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si yo cortara más arriba o más abajo de este espectro? Nada, que se abre la luz, ya no me quema y no me corta. Y si el material fuera lo suficientemente blando para que me lo corte, el efecto que vería es que el corte sale inclinado. ¿Está? Entonces, el espectro que yo me sirve y puedo usar es este, en el que los rayos están cruzados en un mínimo indispensable. Bien.
Siguiendo este tema de la distancia focal, imagínense que yo tengo un círculo que representa, lo voy a poner en color azul, representa mi termo o mi vaso, ¿está? Bueno, miren esto. Si yo pusiera el foco ahí, ¿ves? Que me combine la línea. Usen la imaginación, muchachos, para entender esto. Y vamos a alargar esto. Lo alargo para acá, lo alargo para acá. Miren qué pasa acá. Yo puse el foco acá. Desde acá hasta acá, toda la circunferencia del vaso la puedo grabar, porque estoy dentro de ese espectro. ¿Estamos? Si me voy para alguno de estos costados, lo que va a pasar es que me empieza a quedar como esfumado el grabado. ¿Me entienden? Como que empieza a perder la definición. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando esta B, esperen que la voy a agrupar para poder moverla. Cuando esta B se va al costado, vamos a suponer que nosotros estamos grabando, y esto se viene acá, miren lo que pasa abajo de la línea. ¿Se dan cuenta lo que le pega al vaso? Que es más ancho. ¿Está? Entonces, si miran ahí, acá me estaba pegando con un pedacito finito. Miren, ahora le voy a mover la B. Miren acá abajo todo lo que pega. Se me empieza a curvar, se me empieza a ir. Empieza a perder definición. Por lo tanto, el grabado me empieza a quedar sin definición. Me queda una letra mal formada. Ahora, si este viniera para acá, para la derecha, para la izquierda, digo, y estuviera dentro de ese rango del que hablamos, fíjense en que ahí es mucho más corto el foco. ¿Está? Entonces el grabado me sale bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, que estuviéramos grabando un termo con un láser de 80, con uno de 10 vatios. Sabemos que el foco son 8 milímetros. Entonces, si yo ubico el pico, que esté enfocado acá arriba, sé que hasta los 8 milímetros siguiendo la curvatura para abajo, va a grabar bien. ¿Se entiende? Si yo me voy más acá, chao, fui. ¿Estamos? ¿Cuánto se representa esto en un dibujo que nosotros estemos haciendo, ¿tá? De, por ejemplo, un logo de Stanley, para dar un ejemplo claro? En mi experiencia, le digo, hasta los 3,5 centímetros, 4 centímetros de ancho de la imagen, sale perfecto, sin girar. Con imágenes más grandes ya empieza a ser más complicado. Ahora bien, si estoy con uno de 22 vatios o de 33, que los focos son más largos, me puedo ir un poquito más, hasta los 5 centímetros, más que ahí. Hablo en el tamaño de un termo, ponele. ¿Está? En un mate, más de 4 ya se empieza a complicar. Bien. Entonces, ¿qué pasa si queremos grabar más de 4? Y ahí no nos queda otra que usar un rotativo. Si yo quiero hacer una guarda, por ejemplo, alrededor de todo el mate, no tengo otra manera que no sea con un rotativo. Hay otra manera. Bueno, que algún día se lo voy a explicar. Hay otra manera. La manera es girándolo y grabando pedazos, uno al lado del otro, y que se vayan combinando los pedazos. Pero para eso ya tenés que tener una cancha bastante importante. ¿Está? Porque imagínate que tenés que unir los dibujos de la guarda girándolo vos. Tenés que tener una precisión bastante... Bueno. Quiero saber si entendieron esto del foco. Y de por qué se puede grabar algo cilíndrico sin girarlo. Maxi, ¿lo entendiste? Sí, se entendió, profe. Perfecto. Hernán, para que me van cambiando acá. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno. Bien. Entonces, ¿podemos grabar un vaso cónico sin girarlo? Sí. ¿Podemos grabar un termo sin girarlo? Sí. ¿Un mate también? Sí. ¿Podemos grabar una virola sin girarla? Sí. La virola no se gira nunca. Se graba de arriba. ¿Está? Ahora bien, ¿hay alguna pregunta más de las que estaba hablando que quieran saber? Si no, paso a explicar lo que iba a explicar hoy. ¿Te puedo hacer una pregunta, Mauri?
Sí, hagan, dale. Tire. En este tipo de vaso, Sí. mate, digo, de tipo el de Starline, es como el vaso, Lo podés aplicar. es, En realidad no se nota demasiado eso. O sea, no es mucho la deformación, pero te lo voy a explicar cómo se hace en ese. Vamos a suponer que yo en ese tengo un logo. Para que voy a borrar todo esto. Vamos a suponer que yo quiero escribir Pepe. No sé por qué siempre escribo Pepe, pero quiero escribir Pepe. ¿Estamos? Y este Pepe tiene, le vamos a poner que tiene 2 centímetros de alto. 20. ¿Está? ¿Estamos ahí? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, a qué altura lo quiero grabar del mate. ¿Está? Ponerle, lo quiero grabar que empiece a esta altura para abajo. ¿Está? ¿Qué hago? Agarro un calibre y mido a esa altura que yo dije. ¿Me entendés? ¿Cuánto mide el diámetro del mate? Vamos a suponer que viste que ese mate hace así y se abre. Bueno, vamos a suponer que yo quiero que empiece desde el borde. Para que veas unos croquis para que me lo entiendan. No me traje el lápiz. A ver si no tengo. Bueno, entonces. Ese mate tiene una forma, ponele que hace una cosa, lo voy a exagerar para que se note. Estoy exagerando, muchachos, no me critiquen los dibujos. Bueno, vamos a suponer que este fuera el mate, ¿está? Vamos a suponer que yo quiero que ese Pepe quede grabado ahí, ¿no es cierto? Para darte un ejemplo. Bueno, imaginemos que tenemos 2 líneas. Una que viene por arriba, ahí, arriba del Pepe. A mí me trajeron el lápiz, quiero ver si puedo hacerlo con esto. No, bueno. Y una que viene por acá abajo. ¿Me va entendiendo ahí más o menos, Rubén? sí, sí, perfecto. Bueno, lo que hago es medir con un calibre. ¿Cuánto mide esto, el diámetro ahí arriba? ¿Está? ¿Y cuánto mide el diámetro acá abajo? ¿Se entiende? Bien. Ahora voy a seleccionarlo, el grabado que quiero. Me voy a ir a esa función de la que hablamos hoy y voy a poner arriba ese mate medía 70, vamos a suponer. ¿Estamos? Y en un transcurso de 20, que era la letra que iba a marcar, en un transcurso de 20 milímetros, abajo mide 80. Te lo estoy exagerando, ¿no? ¿Me entendés? Y él, fíjate que hizo una corrección en la letra. ¿Ves cómo la deformó así? Sí. Bueno, cuando vos la grabes en ese mate, va a salir derecha perfecta. ¿Lo vuelvo a Listo. explicar? ¿Lo vuelvo a explicar o lo vuelvo a entender? No, lo entendí perfecto. O sea, yo lo que hago es medir desde arriba, el diámetro arriba, el diámetro abajo. Y le pongo la distancia, sería la distancia del alto de la letra. Sí, sí. Y ahí me va a corregir esa curvatura que hay en ese lugar. De 10. No. Muchas veces ni se nota esto, Rubén. O sea, a veces es nada lo que deforma. Nada, es imperceptible. ¿Verdad? Pero hay algunos mates que son bastante inclinados. Ese que tenés vos es uno de los más inclinados que hay. Es bastante marcado. El Mirá, chango para que lo vean los otros chicos. el chango lo quiso grabar y no se nota bien el grabado. No sé si lo alcanzan a ver ahí, ¿no ves? Sí. Cómo está todo mal. Sí, Mal pero fíjate que grabado. es bastante cónico ese mate. Sí, es bastante cónico, sí. Sí, sí. Bueno, la manera de calcularlo es esta, Rubén. Está, de 10. Bueno. ¿Qué pasa cuando estamos, vieron lo del foco que hablábamos recién? Cuando ustedes están en un cilindro parejo, como un termo, no tenemos que aplicar la curvatura, ¿está? Pero cuando sea cónico, sí, porque si no nos va a salir deformada la letra, ¿está? Acostúmbrense por buena práctica a hacerlo siempre que tengan un cónico. Bueno, siguiente pregunta. Hola, recién me engancho yo, Darío, de Carcarañá.
Dime, Darío. No sé si leíste la pregunta que dejé hoy con respecto al foco, la distancia focal. Viste que cuando vos tenés el láser para cortar, por ejemplo, de 12 milímetros, como explicaste el otro día, la distancia focal es de, no sé, 6 milímetros. Para cortar 3. En el grabado, cuando yo quiero hacer un grabado, si quiero hacer un relleno, por ejemplo, o quiero hacer una Siempre usar línea, la más alta. siempre la más alta. Ah, esa era la Claro. duda que tenía. O sea, te lo explico esto en criollo con las dos líneas de hoy. Yo tengo el foco. Tengo ahí y tengo ahí. ¿Estamos? Este es mi punto focal. O sea, mi punto focal está donde se cruzan las líneas. ¿Se entiende? Bien. Eso, viste que los chinos te mandan unos acrílicos. Vamos a poner 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. Para dar un ejemplo. El de 5 milímetros, el más alto, el más grande, hace que este cruce pegue justo en la superficie de la madera. ¿Está? Entonces, para grabar, que yo tengo que grabar con este cruce, estamos para que salga con mucha definición, lo que hago es usar el más alto. Más grueso es el material, yo lo que hago es empezar a desplazar este punto hacia abajo, porque la madera es más gruesa. ¿Se entiende? Espera que voy a dibujar un cuadrado que va a representar nuestra madera. Lo vamos a pintar de negro. Vamos a suponer que está fuera la madera. Si yo tengo que grabar, voy a hacer que en la madera pegue justo el cruce. Que eso es el acrílico más alto. ¿Estamos? Si yo la tengo que cortar esta madera, más gruesa es, más tengo que empezar a bajar dentro de la B. ¿Para qué? Empieza a pasar esto. ¿Por qué? Porque si yo estoy ahí, fíjate qué es lo que hace el corte en la madera. Hace una B, está re exagerado esto, ¿no? Pero hace una B hacia abajo el corte. Por lo tanto, acá abajo va a salir muy grueso, muy desenfocado, y es posible que no llegue a cortarlo. ¿Está? Si yo me voy arrimando al láser, empiezo a aprovechar la parte de arriba y la parte de abajo. O sea, si yo estoy ahí, te lo voy a exagerar, fíjate que entro finito y salgo finito. ¿Está? Entonces corto. Si yo me vengo acá, ¿qué pasa? Entro finito, pero salgo gruesísimo. Y si yo me vengo acá, entro grueso y salgo finito. Tampoco corto. O sea, el punto en el que corto es con el foco al centro del material. ¿Se explica esto? Entonces, en el de 3 milímetros esto es despreciable. No pasa nada. Pero cuando me voy al de 5, al de 9, al de 12, esto empieza a jugar. Para que se ubiquen en esto, después les voy a mostrar un video de la máquina grande cortando. En la máquina que nosotros cortamos metales, ¿está? Esto es variable, o sea, la máquina lo va cambiando en tiempo real. ¿Se entiende? Entonces, yo le pongo, por ejemplo, en los metales esto se nota un montón, que el foco pegue al 70% del grosor. O sea, ¿explico esto? Por ahí pegaría el foco. 30% para abajo, 70% para arriba. ¿Entendés? ¿Por qué esto? Porque en los metales, si vos cortás justo al medio, no se cae la pieza, queda enganchada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tenés la fundición del metal, cosa que no pasa con la madera, por ejemplo. Bueno, pero para el caso sería lo mismo. De hecho, te puedo decir, si cortás aluminio, el foco va así, bien arriba. Si cortás hierro, el foco va así, bien abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Guarda, porque no es lo mismo para la madera que para el plástico. Esto. Si bien esto es despreciable, ¿por qué? Porque uno corta acrílico de 3 milímetros, ponele. O plástico de 3, de 5, no corta plástico grueso, normalmente. ¿Está? Pero sí tiene que ver. Miren esto, se los voy a exagerar. Si yo, por ejemplo, corto justo al medio, la pieza no me va a caer, va a quedar enganchada acá. Si yo hago que tenga una salida más fina que una entrada,
me va a pasar que no me va a caer tampoco. Ahora, si yo me voy ahí, sí. ¿Por qué? Porque es más fácil que patine esta parte de arriba. Esto está muy exagerado, muchachos. No es tan marcada a la vez. Pero básicamente pasa eso. En láseres de diodo, por ejemplo, o de CO2, no se le da mucha bola al tema. ¿Por qué? Porque la madera, como se quema, o sea, el láser le pega, pero aparte de lo que quema el láser, la madera sigue ardiendo un cachito, o sea, el corte se hace más ancho que el láser, cae siempre, porque siempre, o sea, se sigue quemando la madera. ¿Me entendés? En los metales eso no pasa. ¿Tá? Entonces tiene que ser justo. ¿Me entendés? En los plásticos, como por ejemplo el PET, que es un plástico que se derrite, no se evapora. Cuando vos pones el cortacrílico, se hace carbonilla el acrílico. ¿Tá? Entonces cae sin problema. Si vos cortás PET, el PET no se hace carbonilla, se derrite. Entonces el corte se vuelve a pegar con el propio plástico. ¿Se entiende esto? O sea, es como si acá vos tuvieras lava que se vuelve a pegar. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa con estos plásticos? Nosotros tenemos que tener una entrada fina y una salida gruesa, como esta. ¿Para qué? Para que esa lava que se va derritiendo pueda caer hacia abajo. ¿Se entiende esto? Si yo, por ejemplo, agarro el PET y lo corto ahí, ¿qué pasa? Toda esa carbonilla, toda esa lava se queda acá, no tiene a dónde salir, queda acá arriba. Y me vuelve a pegar el plástico. Bueno, esto que parece una pavada y que los chinos te mandan 3 acrílicos y te dicen, bueno, las distancias focales son estas. Bueno, es el secreto del láser y del buen corte. El punto focal. Esto es el ABC del láser. ¿Está? Por lo tanto, nosotros a esto lo tenemos que tener en consideración. Si queremos trabajar bien. Ya les digo, en materiales finos, podés cortar desenfocado que no pasa nada. Bueno, hay una serie de trucos para grabar más rápido. Bueno, imagínense en esto. Yo quiero grabar esta madera. Yo le dije que la madera se graba ahí. ¿Estamos? Ahora bien, voy a grabar una tabla de pizza de 50 centímetros con un logo en el centro bien grandote y lo quiero hacer lo más rápido posible. ¿Está? Porque tengo 100 tablas. Bueno, ¿cuál es el truco rumano acá? Si el logo es grande, no necesito una definición de logo en el borde. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que hago es pintar con un fibrón en vez de pintar con una lapicera. Hago esto. Entonces, en vez de pegar con el punto, pego con un punto más ancho. Y lo que hago es subir un poquito la potencia. ¿Por qué? Porque al irme más ancho pierdo potencia, pierdo enfoque. Entonces, si yo, por ejemplo, grababa a 3000 de velocidad con 50 de potencia, bueno, voy a grabar a 3070, pero desenfocado. Entonces, al dibujar con un punto más ancho, grabo más rápido. ¿Y cómo gano la velocidad si la máquina va a la misma velocidad? La gano acá, miren. En los cortes y capas, cuando ustedes entran, en el modo relleno, perdón, van a ver que tienen las líneas por pulgada o líneas por milímetro. ¿Se entiende? Yo al dibujar con algo más ancho, el punto del láser es 0.1, ¿no es cierto? Por defecto. O sea, en el punto focal tengo 0.1 para dibujar. Entonces, ¿qué hago? Si yo voy a desenfocar un poquito, puedo bajar la línea a 200, por ejemplo, y le estoy diciendo que voy a dibujar con un punto de 0.12. Si bajo a 100, por ejemplo, se lo voy a exagerar para que lo vean, le voy a decir que estoy dibujando con un punto de 0.25. ¿Lo entienden? Y ahora bien, miren cómo cambia esto. A ver, lo vamos a mirar en el simulador para que lo entiendan. Yo voy a poner acá, a esta, voy a mirar a 250. ¿Estamos? Con 250 líneas. Si yo voy al simulador, esperen que me salen todas las líneas, esperen que apago la capa esta. Voy al simulador y me dice que ese cuadrado lleva 15 minutos 51. ¿Está? Ahora, estábamos acá, llevaba 15 minutos 51. ¿Se entiende? Ahora, vine y le digo, voy a grabar a 100 líneas. Ok.
y voy a desenfocar el láser ahí para que me dé esa medida. Y me voy al simulador. 6 minutos 24. ¿Entendieron esto? Ahora, ¿lo puedo hacer siempre esto? No. Si estoy con algo chiquito, una letra finita, no. Porque el borde me va a quedar una porquería, pierdo definición. ¿Entienden? Bueno, los de Lightroom pensaron en este truco, ¿está? Y crearon el relleno desplazado. Bueno, pues yo se lo voy a enseñar de otra manera. Básicamente, si ustedes están acá en la capa, le pueden crear una subcapa. ¿Ven? Si yo aprieto el más ahí, puedo crear una subcapa, que es una segunda pasada sobre el mismo dibujo. Pero ahora esta pasada la hago en línea. Vamos a mirar en el simulador. Si yo le digo reproducir, va a ser el grabado, ¿está? Y una vez que termine el grabado, va a pasar por el borde. No se vio ahí, pero bueno. Lo que hace el grabado y después da el borde alrededor. Bueno, ¿cuál es el truco rumano en esto? Relleno con algo grueso, paro justo en esa capa, ¿me entendés? Y enfoco el láser a la altura y paso con una línea. Se lo voy a traducir en dibujo esto. Yo agarro este cuadrado, que era el que quería grabar, y alrededor del cuadrado otro, en otro color pintado. Ponele en rojo. Pero a este lo pongo en línea. ¿Está? Perdón, voy a copiar y pegar el mismo para que se entienda mejor. Agarro este, copio la misma imagen, ¿está? Pero la pinto de otro color. Y la pongo justo arriba de la que tenía. ¿Está? Ahora me voy acá. Voy a eliminar esta de acá para que no me moleste. Y a esta la voy a poner en línea. Si yo voy al simulador, no le estoy dando bola a las velocidades ni nada, quiero que vean esto. Va a ser el grabado, ¿está? Y después va a dar una vuelta alrededor con el borde. Lo voy a poner más lento. Para como ir rápido hasta que me rima ya. Fíjense lo que hace. Va a terminar de rellenar y después va a dar la vuelta alrededor del borde. Esperen que ya llegue arriba. ¿Eh? Presten atención a la flechita roja. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Que dio la vuelta? ¿Está? Bueno, ¿para qué me sirve esto? Yo agarro y quería grabar esto desenfocado para hacer rápido, pero quería que el borde me quedara bien. Esto que le voy a decir no es fácil de hacer. Porque si ustedes llegan a mover la máquina medio milímetro, la cagaron. O sea, no la pueden mover del lugar a la máquina. Tienen que ajustar el foco sin moverla del lugar. Porque cualquier movimiento que tenga la máquina no va a combinar el dibujo grabado con el borde. ¿Se entiende esto, no? Vamos a suponer que no la movieron del lugar y que todo estaba bárbaro. Entonces, ¿yo qué hago? Apago la roja, tiro solo la azul, la de grabado, después me arrimo al foco. Esperen que voy a borrar eso. Después me arrimo al foco. Para que si borré la otra, la voy a agrupar las dos. O sea, tiré la negra, ¿está? Después me arrimé al foco, apagué la negra y tiré el borde. ¿Se entiende? Entonces ahí repaso todo el borde y me queda bien marcada la imagen. ¿Está? ¿Cuál es lo complicado de esto? Lo complicado es que si yo moví una décima la máquina, el borde no combina con el grabado.
y queda horripilante. O sea, no es una práctica común de hacer esto. Pero es una salida a marcar definición, ¿está? Laburando desenfocado. En los láseres CO2 es más normal hacer esto, y ahora les voy a explicar por qué. Vieron que los diodos son abiertos normalmente y son estructuras livianas, o sea, y el láser se ajusta con una guía que sube y baja. ¿Está? Lo ajustan a mano. Entonces, ¿qué pasa? La posibilidad de que ustedes bajen el láser, por ejemplo, 1 milímetro o 2, sin mover la máquina, es difícil. ¿Entendés? Es muy difícil. Ahora, ¿qué pasa en CO2? CO2, la cama sube con motores, con tornillos, con una llavecita. ¿Me entiendes? Entonces, lo que hacemos los mañeros, grabamos desenfocados, después subimos la cama, nos arrimamos, ¿me entendés? Y grabamos el cosa. Y no se me mueve nada, porque la cama sube perfecta para arriba y baja perfecta para abajo. ¿Está? Y yo no toco el cabezal, no muevo nada. ¿Se entiende? O sea, es más aplicable al láser CO2 esto que a diodo. Pero el truco existe. ¿Está? Bueno, yo lo que quiero que ustedes entiendan y les quede muy claro es cómo funciona la distancia focal. ¿Lo van entendiendo esto? ¿Cómo funciona? Bien. Ya les digo, si están grabando una tabla de asado grande, con un logo grande, desenfoquen porque no hay problema. No la van a notar la diferencia. Imagínense, si en vez de dibujar con un 0,1 al milímetro, 0,1 sería partir el milímetro en 10. O sea, es muy chiquitito la punta que dibuja el láser. Imagínense que en vez de dibujar con un 0,1, dibujen con un 0,2. ¿Van a notar la diferencia en una tabla de Pixar? No, ni en pedo. La pueden notar en una letra que tiene 5 milímetros de alto, 4 milímetros de alto. En una tabla de asado no lo notan. Y eso les parte el tiempo a la mitad. A la mitad. Es un montón. ¿Está? Bueno. ¿Vieron cuando yo les decía en la otra clase que acá el juego no está en ser el maestro de la máquina, sino en saber diseñar? Bueno, básicamente esto es eso. Es saber usar trucos para que el diseño sea lo más rápido posible, ¿ah? Que eso se traduce en más vida al láser, se traduce en menos desgaste de toda la máquina en líneas generales, se traduce en menos tiempo nuestro. ¿Ah? Y esto se soluciona con diseño, siendo inteligente en el dibujo que hago. ¿Ah? Y para explicar esto bien claro, se lo voy a mostrar con una virola de un mate. Bueno, miren esto. Yo voy a dibujar una virola. No sé si miraron el video que tengo en el canal de YouTube de cómo hacer una virola. Pero se lo voy a explicar. Vamos a suponer que yo tengo una virola de un mate. No me voy a concentrar en explicarle la virola particularmente, porque eso se lo voy a explicar más adelante. Pero voy a suponer al que pesque el paso que hago, bárbaro. Ah, no, le voy a abrir una dibujada, para que no vean cómo la dibujo. Sí, re jodido. A ver qué. Le voy a buscar esta. Esto es una virola de un mate. Está dibujada. Bueno. Si yo me voy al simulador, esta virola tarda 10 minutos 51. Esto está en tiempos reales con una de 10 vatios. ¿Está? Tarda 10 minutos 51. De los cuales me dice que los movimientos rápidos, o sea, los movimientos al pedo, en el que el láser no está grabando, son 2 de los 10 minutos. ¿Está? Ahora fíjense, si yo miro cómo lo hace, esta está bien dibujada, esta virola. ¿Qué va a hacer la virola? Miren el movimiento que va a hacer. Para que lo voy a poner en 40, pero lo voy a poner. Fíjense en cómo el orden en el que hace las cosas, ¿eh? Y cómo las hace. ¿Se dieron cuenta que la máquina no perdió un segundo ahí? Fue directo a lo que quería. Tarda 10:51. Ahora vamos a imaginar
que yo a esta capa, por ejemplo, le digo que la rellene toda. Ya perdí un minuto, ¿se dan cuenta? ¿Por qué perdí el minuto? Por el salto entre los dos camioncitos. ¿Entienden? Bueno, y acá, no sé si llegan a ver, que son 3 líneas dibujadas. Después se lo voy a enseñar a hacer esto. Pero a la vista se ven como una sola ancha. ¿Está? Si yo en vez de dibujar esas 3 líneas hubiese dibujado una sola línea ancha, el movimiento de la máquina es solo. Miren lo que haría la máquina. Yo dibujo esto, lo voy a poner en negro, y adentro voy a dibujar otro círculo, le voy a poner que este ponele tiene 80, y el de afuera tiene 80. Tengo el de... Ahí está. Este voy a poner que tiene 80. Y a este le voy a poner que tiene 82. Y ahora los voy a agarrar los dos y los voy a centrar. Ven que esto sería una línea gruesa. ¿Se entiende? Que no es lo mismo, le voy a hacer un zoom. Esto es una línea rellena, ¿está? Que no es lo mismo que esto. ¿Se entiende esto? Bueno, miren lo que hace el simulador. Voy a borrar la virola esta. Ahí me quedó un camioncito por luego. Miren lo que hace el simulador para grabar esta línea. ¿Se dan cuenta? Que salta de lado a lado. Bueno, todo eso rojo es caminata al pedo. Desgaste en la máquina. De todo. ¿Vieron que en la otra virola de antes daba la vuelta así, siguiendo la línea? Y volvía. Bueno, este es el error más común en virolas de Marvel. Fíjense en que lleva 15 minutos nomás dibujar la línea. Imagínate que ese mate tenía 2 líneas, ¿está? Y los dibujitos. Bueno, si yo a esa misma virola la dibujo con líneas anchas así, y llevas 1 hora. ¿Se entiende esto? Y acá es donde yo digo que hay que ser vivo dibujando. ¿Está? Miren el movimiento, ¿vieron el movimiento ese? Miren el movimiento que hace cuando graba los círculos esta, que está bien dibujada. Bueno, ahí lo de los camioncitos quedó de hoy cuando lo cambié. No tiene que saltar así, tiene que ir un camioncito y por el otro. Miren, ¿ven el movimiento que está haciendo para hacer la línea? ¿Se dan cuenta? ¿Que no está caminando al pedo? Bueno, dijimos que las líneas estaban separadas a 0,1, si estábamos enfocados. ¿Está? Bueno, entonces, si yo hago un círculo, hago este círculo, ponele. Fíjense en que tiene una cierta medida acá, ¿no? Ahora, si yo agarro el otro, de acá, tiene un 0,1 más chico. Y vos me decís, Mauricio, ¿cómo haces para hacer un 0,1 más chico y que te quede centrado? Usando la escala. Un puntito para abajo. ¿Se dan cuenta? Mirá, yo bajo la escala y la voy corriendo para adentro. Un puntito para arriba, un puntito para arriba, un puntito para arriba, ahí me ayudan en el medio. ¿Se dan cuenta? Cada saltito de escala es una línea. Y esta línea, por ejemplo, en la vida real, tiene 0,3 de ancho. ¿Está? Si yo quisiera que esta tuviera 1 milímetro de ancho, y en vez de poner 3, pongo 5, ponele, o 6, o 7, y la voy haciendo más ancha, ¿se entiende? Y ahí logro que el movimiento de la máquina sea un movimiento curvo y que camine por donde tiene que caminar. Esto es una bocha de tiempo, muchachos. Una bocha de tiempo. Horas de trabajo raro. Horas.
Ni hablar de que queda más prolijo. ¿Por qué? Vamos a tocar a nuestro querido amigo Newton. Todo cuerpo en movimiento, esta es de secundaria. Todo cuerpo pretende seguir en el movimiento en el que se encuentra. O sea, si yo voy para allá con el carro del láser y después le digo pegá la vuelta, el láser va a intentar seguir para el lado que iba, por el envión que traía. ¿Se entiende esto? A esa inercia que tengo me hace que, por ejemplo, cuando voy y vengo grabando un círculo, la línea quede como facetada, así, como rayada. ¿Por qué? Imagínense si tengo una correa floja. Se hace un diente, eso no se hace una... Bueno, si yo miro el grabado de esa línea como se fue grabando así, me va a quedar una línea desprolija, con poca definición, porque ese bamboleo me hace perder definición. ¿Se entiende? Entonces, es un error garrafal, no solo en tiempo, no solo en desgaste de la máquina, sino en prolijidad en el trabajo. Y este es un ejemplo clarísimo de un diseño bien hecho a un diseño mal hecho. Y acá viene una pregunta normal que me hacen los clientes y me dicen, Mauricio, 1 hora por virola. Sí, 1 hora por virola, no me digas. 1 hora por virola. No, vos sos malo dibujando, ¿qué hora por virola? Yo si una virola la dibujé y me dura más de 10 minutos, está mal hecho. Un día para otro. ¿Se entiende esto? Así nomás, una virola, un mate no puede durar más de 10, 12 minutos si es muy rebuscada. Si dura más, es porque nosotros no la dibujamos bien. Excepto que me digas que tenés un tribal, ponele dibujado toda la vuelta alrededor del mate, de la virola. Si no, no. Nunca podemos tener 1 hora. Jamás, muchachos, jamás. Está mal dibujada. Bueno. Entonces, siguiendo esta teoría, el secreto del láser no está en el láser. El láser está acá, muchachos, en la pantalla. Así de fácil, está en la pantalla. Y si ustedes entienden esto, no importa si pierden 1 hora dibujando, se la van a ahorrar la hora en el láser. Pero más allá, no los quiero despreciar a ustedes y a su tiempo, ¿no? Pero más allá de la hora que pierden, es 1 hora de la máquina trabajando. Y si la máquina tenía 20.000 horas de vida útil, ahora tiene 19. Así de clarito, muchachos. No tenemos que cagar palo de la máquina. Y para no cagar a palo de la máquina, tenemos que aprender a dibujar. Tan fácil como eso. Bien. Me voy a los temas normales que teníamos que hablar hoy, los simplistas en lo que explicamos las cosas elementales del Lightroom. Y todo esto fue aclaración y apertura de cerebro para empezar a mirar cada detalle del Lightroom y que aprendamos a dibujar. Yo voy a decir, Mauricio, ¿nos van a enseñar función por función todas las que tenemos el Lightroom? Sí. Para que ustedes sepan para qué sirve cada botoncito que el Lightroom tiene y qué es y para qué bien en detalle sirve. Y me va a decir, Mauricio, ¿me va a mostrar para qué sirve un cuadradito? Bueno, te cuento que el cuadradito tiene su pan. Voy a hacer una chulo. Y voy a empezar con las de dibujo. Todas estas que están al costado. Voy a empezar con la línea. ¿Qué podemos hacer? Antes de empezar con esta, voy a explicar una cosa. Si ustedes van a ventana, hay una que dice propiedades de forma. Esta acá. ¿Está? Y te va a mostrar en esa ventana. Sí, Mauricio, estoy en. Igual necesito saber todo. No sé quién fue que me puso eso, pero bueno. Hermano, bueno. En esta pestaña de propiedades de forma, vamos acá, por ejemplo. Y dibujamos una línea. ¿Está? Ahora voy a venir y voy a seleccionar la línea. Y acá, ven que me apareció esto. Vieron que no había nada en esta. Y cuando seleccioné la línea, ven, no hay nada, selecciono algo en el dibujo
y me va a mostrar acá esto acá. ¿Qué me dice? Prioridad en el orden de corte de esta capa me dice que está en la 0, ¿está? Y la potencia que tiene esa capa está en 100. ¿Está? Si esto estuviera pintado en la capa roja, por ejemplo, fíjense, me va a decir que estoy en el 0, 100 porque tengo una sola capa en el dibujo. Si tuviera muchas, me va a mostrar en qué capa está. Bien, ¿qué puedo hacer con una línea? Sí, dibujó una línea, Mauricio, no está tan boludo. No, pará porque tiene varias funciones este botón. Si yo toco la línea, pongo el punto B, la puedo mover a la línea. Si yo pongo otro punto en cualquier lugar y mantengo el clic del mouse apretado y ahora me empiezo a mover, miren lo que pasa. Se empieza a curvar la línea, ¿ves? Yo más me alejo, más puedo llevar esta curva. ¿La ven? ¿Lo que hago? Si estoy cerca, por ejemplo, del punto que marqué, la línea va a curvar ahí cerca de donde yo estoy. Si yo me alejo, interpreta que el punto, ¿se entiende esto? Se aleja del punto. Fíjense en esa línea ficticia que dibuja allá atrás, ¿la ven? La celeste. El largo de esa línea me está marcando que el punto de cruce, el punto de curvatura, está ahí donde esa línea termina, ¿ves? Entonces, si yo me alejo, se alarga esa línea ficticia. Si yo quisiera curvar más cerca del punto verde ahí, por ejemplo, ¿qué hago? Me alejo, ¿ven? Y curvo ahí, bien cerquita del punto verde. Si me acerco, empiezo a traer la curvatura para acá. ¿Lo entienden? Bien, entonces, yo así puedo seguir formando, poniendo puntos, la línea y la forma que a mí me guste. Más adelante vamos a ver para qué me sirve curvar líneas así. Y si voy punto con punto, cierro la forma. ¿Vieron que la línea no dibujaba solo una línea? Ahora bien, yo dibujo una línea. ¿Está? Acá. Ah, si hago clic y lo suelto, corta ahí la línea. Ahora vengo y la selecciono esa línea. ¿Está? ¿Qué puedo hacer? Girarlo. Ahora bien, ¿ven ese puntito que aparece ahí? No sé si lo voy a poder agarrar. No me voy a ver. Ese puntito sirve para marcar el ángulo en el que está la línea actualmente. Cuando yo estoy girando, ven que el punto se desplaza hacia arriba. Me aparecen dos. Van a medio inentendible, pero bueno. Si estoy exactamente recto, el punto aparece ahí. A ver si no estoy exactamente recto. El punto aparece en el medio de los dos. ¿Se entiende? Si me empiezo a curvar, el punto se empieza a separar. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto es como una cuestión visual que tenemos para ver que si la línea nos quedó derecha o no. No sé si me explico. Yo a simple vista, si yo toco la línea, yo ahí la tengo bastante derecha. Si yo toco la línea y veo que ese punto está cerca de la línea, significa que está derecha. Ahora, si sin querer me quedó así, ¿ven que el punto se empieza a correr de costado? ¿Ven? Como que se empieza a ir y a levantar. Bueno, eso me sirve más que nada para ver que la línea está derecha. Es un marcador. Bien. Ahora, si yo tuviera una línea curva, así por ejemplo como esta, voy a cortar ahí. Vengo acá, la selecciono. No me aparece el punto eso. Yo corriendo ese punto, ¿ven? Mira, si yo lo agarro de ahí, ¿te das cuenta? Cambio la curva. Y si la agarro de este, cambio la inclinación de la curva. Ahora lo vamos a hacer con la anterior. Si yo corro así, ¿ven lo que hacen? Estira la línea o la comprime, pero no es como una estirada así. ¿Ven que el efecto es otro? ¿Se dan cuenta?
O sea, si yo estiro en diagonal, sigo con la misma forma de línea, acortando o alargando. Si estiro de acá, no la agarré, pero que me tiró la pata. Ven que hace otra cosa, es como que a la vez que la está comprimiendo, la está girando. ¿Está? Bueno, y en la línea no tenemos mucho más que esto. Podemos curvar, si hacemos clic y soltamos, se corta la línea. Si lo tenemos apretado, la podemos curvar. Si nos alejamos, cambiamos, nos alejamos, nos acercamos, cambiamos la curva. Y con estas dos flechas, sobre todo en las líneas curvas como esta, podemos corregir con esta el bombé, en lugar del bombé, y con esta sería el bombé vertical. ¿Está? Bueno. Prosigo a la siguiente que aparece acá. Vamos a ver qué tenemos en el cuadrado. Dibujo un cuadradito. Bueno. Cuando yo selecciono este cuadrado, ¿qué me aparece acá? Las tres primeras normales que aparecen, que es la posición de capa, la potencia y si está activada. Tengo ancho, alto y radio de esquina. Miren esto. Ancho, por ejemplo, lo quiero de 80. Alto, lo quiero de 20. Y acá me pregunta radio de esquina. Radio de esquina sería si es de un ángulo de 90 o si está curvado. Entonces, por ejemplo, acá yo le doy 3. ¿Ven lo que hizo? Curvó la esquina. ¿Está? Esa misma función la tenemos acá, en radius. ¿Cuál es la diferencia entre hacerla desde acá o hacerla desde acá? Y se lo voy a mostrar. Lo voy a poner en 0 para que vuelva a estar cuadrado. Ahí tengo una línea 90. Si yo la quiero hacer desde acá, desde esta, y yo le pusiera radio 3, por ejemplo, me puse ahí, ¿qué me permite? Hacerlo, pero no en todas las puntas, las que yo quiera. Ve, ahí lo hice ahí, nada más. Si yo lo hago desde las propiedades de forma y yo le pongo un radio esquina, me lo va a hacer en todas las puntas. ¿Entendés? Poner yo le hago 3, me lo hace en todas las puntas. Si yo lo hago desde acá, lo va a hacer solo en las que yo le elija. ¿Está? Bien. Y en el cuadrado no tenemos más que esto. Ah, sí, tenemos más que esto. ¿Vieron esos dos puntos que cambiaba hoy? Este y este, los dos puntos intermedios. Miren esto. Lo desplazo y ven lo que hace, me lo tumba así. Y si muevo este, me lo inclina así. Que no es lo mismo que hacer esto. Esto me lo gira, pero mantiene la forma, ¿se entiende? Lo otro, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Fíjense en que cada punto hace algo distinto. Este agranda y achica, esta agranda y achica, este desplaza, este sube de alto, los de la esquina me permiten girar, este de forma así, este de forma así. ¿Se dan cuenta para qué sirven todos los puntos? Fíjense que son los mismos puntos que tenemos en las líneas. Y el efecto es el mismo, nada más que en una línea por ahí no se ve. En el cuadrado se nota bien. Pero es el mismo efecto. Bueno. Ahora vamos a ver qué tenemos en el círculo. Y me voy a saltear una de las funciones. Porque es una función más avanzada que la vamos a ver en otra clase. Círculo, ¿qué tenemos? Alto y ancho. Vamos a decirlo así. ¿Está? No tenemos más que eso. ¿Qué podemos hacer con el círculo? ¿Qué funciones tiene un círculo? Girarlo. Puta, está bueno porque me quedo ovalado, se nota que lo estoy girando. Cambiar esa ovalación. Cambiar esa ovalación. ¿Está? Y tocar ancho y alto como la otra. O sea, tenemos las mismas funciones que teníamos en el cuadrado. Ahora bien, vamos a complicar un poquito más. El señor este. Yo lo uso normalmente cuando dibujo para cortar y que entre la cabeza de un tornillo. ¿Entienden? Bueno. Las cabezas de los tornillos tienen 6 lados como este. ¿Está? Pero si yo voy acá, me figura la cantidad de lados. ¿Se dan cuenta? Si yo le pusiera
16. ¿Ven lo que hizo? Yo le pongo 8. ¿Ven lo que hizo? Bueno, esta función sirve bastante. Acá tengo alto y ancho y cantidad de lados. ¿Está? Bien, si la seleccionamos a esta, tenemos otra vez, mirá, para correr así, la otra, girar, estirar. ¿Está? Tenemos los mismos puntos que teníamos antes, pero en esta parte podemos tocar la cantidad de lados. Podemos hacer un cuadrado, por ejemplo, acá. Miren, si yo le pongo 4, un cuadrado. Y si le pongo 3, ¿qué pasa? Un triángulo. Y 2 creo que no se puede. 2 no me deja. Estaríamos desafiando la física, bueno. El álgebra estaríamos desafiando. Pero ¿entienden esto de los lados? Y acá, Lightroom en una sola función te escondió un montón de formas. Fíjense, triángulos, hexágonos, pentágonos. Están todos acá, escondidos acá, según la cantidad de lados. Vamos a suponer que alguien viene y me dice, Mauricio, dibujame a ver qué puede ser, qué forma puede ser. Un trapecio. ¿Sí? Y yo vengo y hago así. Podría dibujar un cuadrado también. O sea, fíjate que acá en esta función se están escondiendo un montón de formas. Ahora vino este señor y me dijo, transformame. Me voy a explicar estas de acá abajo. ¿Ah? Transfórmame esto que tenés en una flecha. Bárbaro. Yo hago control C, que es copiar, control C. Tecla control C. Y control V, que es pegar. Tengo la misma forma, ¿no? Ahora uso esta de acá arriba, de reflejar. Tuki, la di vuelta por abajo. ¿Se dan cuenta? Ahora vine y me la traje acá. Y la hice combinar con esta. Bueno, no me combino muy bien. Voy a usar algunas herramientas. Las voy a alinear a las dos, por ejemplo, al centro. Eso me va a ayudar a que las dos puntas estén exactas. ¿Se dan cuenta? Ahora voy a usar otra de alinear. Las quiero alinear así, ponele. Ahí las crucé. Sé que están una exactamente al medio de la otra. Y alguna de estas seguro me las une. No me ni pelote. Bueno, lo voy a mover a mano. Pero vengo y me la traje ahí. Y las voy a superponer un poquito. No te muy bien ahí. Ahí está. Voy a hacer qué cosa. Ahora bien, si yo agarro estas dos, tengo una flecha, ponele, pero no está unida. No está, son dos dibujos en realidad. Si yo le selecciono las dos y toco unir acá, ¿ven lo que hace? Combina los dos dibujos. Tenemos otros. Acá me hacen todo lo mismo. Eso es la intersección, por ejemplo. Ahí tengo la intersección de las dos, ¿ves? Si toco esta, me saca una. A una le resta a la otra, ¿se entiende? Toco esta, me lo une. Y toco esta, me lo une. ¿Cuál es la diferencia entre esta unión y esta unión? Básicamente, esta unión es para dos elementos nada más. Y la de arriba es cuando hay más de dos. Ejemplo como este. Vamos a suponer que tuviera el cuadrado de la flecha. ¿Qué pasa? Yo selecciono. Si toco esta, ve que no me anda. Si toco esta, me las une a todas. ¿Entienden? Las dos son unir, pero esta es para unir dos y esta es para unir todas. ¿Está? Y ahí tengo una flecha dibujada. ¿Entiendes? Y así podría dibujar cualquier forma. Combinando líneas, cuadrados y todo lo demás, podría combinar. La de nodos, que es esta que sigue, no la voy a explicar ahora. ¿Está? Solamente les voy a decir que con esta pueden cambiar la forma de absolutamente cualquier cosa. Les voy a mostrar nomás, si yo voy ahí, aparecen los puntitos. Y si yo quiero agarrar este punto, ¡uy! Bueno,
Pero la de nodo la voy a explicar en otra clase en la que nos vamos a dedicar a editar vectores con nodos. Porque es una herramienta que se usa muchísimo en dibujo avanzado. ¿Está? ¿Por qué? Porque con esto podemos acomodar los vectores. Alguien hizo una pregunta hoy, no sé si en el grupo me la mandó a mí, en la que grababa y le salía, en el grupo fue. Fíjense en esa que dice Gambarú, en una imagen que está en el grupo. Bueno, ¿vieron que la letra sale poco definida, sale desprolija? Miguel, me dice yo acá. ¿Por qué pasa eso? Porque eso es un vector levantado. ¿Qué pasa con los vectores levantados? Se lo voy a mostrar. No sé. Vamos a suponer que yo agarro una imagen que busqué en internet. La voy a traer acá. Vamos a suponer que yo agarro y acá busco un logo. No sé qué puede pasar. Me voy a las imágenes y me dicen, señor, hágame el logo este. Me lo voy a copiar. Voy a hacerlo acá. Lo voy a pegar acá. ¿Está? Este es el logo que yo tengo que grabar. Caso el mismo que como el que mandaron. Lo voy a tocar, botón derecho, trazar imagen, ¿está? Y me va a venir a levantar el vector. Jugando con esta barra, yo puedo elegir el vector. ¿Está? Pero lo voy a hacer desprolijo a propósito. Le voy a dar OK. Ahí. Miren esto. Mira eso. ¿Lo ven? Miren, por ejemplo, acá. ¿Lo ven? Bueno, ¿cómo corrijo esto? Con esa herramienta, con la de los nodos. Cuando yo toco acá, como que desagrupo, ¿no? Yo agarro este, por ejemplo, que es el que quiero corregir. Toco ahí y me aparecen todos los puntos, ¿ven? Y yo puedo hacer esto, por ejemplo, o agarrar acá y eliminarlo. Elimino ahí, y ahí me quedo redondita. ¿Se dan cuenta? Bueno, y así se pueden corregir cualquier dibujo de cualquier logo, de cualquier cosa. ¿Está? Pero esa herramienta la vamos a ver muy a fondo después, porque fíjense en que si yo le aprieto ahí, ven que tienen todas las letras y demás. Bueno, ahí tiene un montón de funciones escondidas. Y tiene un potencial tremendo. Esto se llama edición de nodo. Es como el ABC del gráfico, de los que dibujan en gráfica, en dibujo vectorial. Pero me lo voy a pasar medio largo. Ahora. Esta también, porque es la de pestaña, me la voy a pasar de largo. Esta sirve para que no se te caigan las piezas. ¿Está? Es dejar pedacitos sin cortar. ¿Está? Para que, vamos a suponer que estoy haciendo un rompecabezas. Y no quiero que el rompecabezas se desarme, ¿viste? Porque me encargaron 500 rompecabezas de elefantito y resulta que cada rompecabezas tiene 54 piezas. ¿Está? Imagínense que si se me van desarmando los rompecabezas cuando lo estoy cortando, me puedo llevar loco. Entonces se dejan pestañas, pedacitos sin cortar, para que vengan, ¿viste? Como venían los soldaditos que venían enganchados. Bueno, esas son las pestañas. Pero después lo vamos a ver porque eso está mezclado con la capa. ¿Está? Y voy a explicar la de la letra y con esta me quedo. Por el día de hoy, porque ya le metí bastante cosas en la cabeza. Tengo la letra. Escribo una letra. ¿Está? ¿Qué puedo hacer con esta letra? En la letra se me habilita esta barra de acá arriba. ¿Ven? Para que voy a escribir un texto donde una letra para que se entienda mejor. Yo tengo este texto. ¿Qué podemos hacer? Primero el tipo de letra. Bueno, esto no hace falta ni que se lo explique, muchachos. Elijan el tipo de letra que quieren. ¿Está? Después acá podemos, negrita. La negrita me lo hace más ancha la letra. ¿Está? Mayúsculas, me las pasa todas mayúsculas. ¿Está? Cursiva, me la cuesta. Distorsionada, lo que hace es deformarme un poco la letra, me la hace como más robótica. Soldada, me la une. Miren lo que es soldada. A ver, en este tipo de letra capaz que no se note mucho. Una cursiva se nota la soldada. ¿Ven eso?
el solapado, si yo lo pongo soldada, ves que desaparece, me une todo. O sea, soldar significa unir letra a letra, en las cursivas sobre todo. Sucede. Y después me aparecen estas dos barras, que son, yo la uso un montón esta, espaciado vertical y espaciado horizontal. ¿Lo ven? Si yo juego con esto, se separan las líneas, ¿ven? O si lo bajo, uy, para que tire todo junto. Bueno, no me estaría dando bola. Le di como 200 veces. Ahí está. Si lo bajo, ¿ves? Empiezo a arrimar las letras. Esto se usa un montón, por ejemplo, en el dibujo un mate. ¿Entendés? Para cubrir todo el mate con poco. ¿Entendés? Lo mismo en espaciado horizontal puedo hacer. ¿Me entendés? Abrirlas o cerrarlas a la letra, que no es lo mismo que estirarlas. Porque, ¿qué pasa? Si yo lo estiro, miren lo que pasa. Se deforma la letra, ¿ves? La forma de la letra. Ahora, si yo hago un espaciado horizontal, ¿ven? Se separan las letras, pero no se deforman. ¿Entienden esto? No es lo mismo estirar que separar. Son dos cosas diferentes. Bueno. Y nada, esto tenés para ubicar las entradas o un costado o al otro. Bueno, como en el Word, lo mismo. Bueno. De todo lo que les expliqué hoy. ¿Entendieron todo? ¿Entendieron más o menos? ¿No cazaron una? Hablen, no tengan miedo. Sí, se entendió, profe. Ayer llegó la falda, no, ya la armé, no tengo ni idea de cómo empezar. Me encantó decir, para que voy a ir al chat a leer estos mensajes porque se me dice. ¿Podría explicar brevemente cómo ponerla en marcha, cómo se calibra? Perdón, pero no estoy honesto. Sí, no hay ningún drama. Te explico qué necesitas hacer. Bueno, ¿ya la tenés armada la máquina? Hablo con el Leo. ¿La tenés Hola. armada o tenés que...? Sí, la tengo armada ya, completa. Sí, sí. Pusiste el módulo láser, todo. Enchufaste todos los cables, ya está todo ensamblado. Todo ensamblado. Sí. Bueno, vas a hacer lo siguiente, mirá. Vas a conectar el cable USB, te vas a venir a la pestaña láser, Sí, ¿tá? Y acá vas a tocar en dispositivos, sí. ¿tá? Y ahí le vas a tocar el que dice encontrar mi láser. Ok, Te va a aparecer esta ventana. sí. Le das al siguiente y acá debería aparecerte la máquina. Ajá, ¿Tá? dale. Bueno, si no te aparece la máquina, lo que vas a hacer es fijarte que tengas el driver instalado, porque a veces no tenés el driver y no toma Windows. ¿Tá? Sí, ¿Cómo vas a instalar el driver si no lo tenés? Vas a instalar este programa, Láser GRBL. Si no lo tenés, creo que en mi página está para descargarlo. Y si no, escribís Láser GRBL, que es gratuito, se baja. Cuando entras a este programa, ¿ves acá en herramientas, acá arriba? sí. Dice instalar driver CH340. Se te abre esta ventana, le pones instalar y ya se instala el driver. ¿Está? Buenísimo. Sí, Bueno. sí, perfecto. Después, cerrás este programa, porque el iPhone y este no pueden estar abiertos al mismo tiempo, si no la máquina no sabe a cuál conectarse. Y ahora volvés a buscarla en encontrar mi láser. Ok, Y te la tiene que encontrar. Suponiendo que no te la encuentres, vas a crear manualmente, acá vas a elegir GRBL, ¿tá? Le vas a dar siguiente, vas a elegir serial o USB, le vas a dar siguiente. Acá le vas a poner la medida, en el caso tuyo va a ser 400 por 400. Le vas a dar siguiente, le vas a poner frontal, apagás esta llavecita, siguiente, finalizar. Y ahí te creo una más, que yo ahora la voy a eliminar porque, bueno, ¿está? Y ahí ya está para usar la vida. bárbaro. Si hiciste todo bien, acá en consola te tiene que tirar OK. Y acá en la pestaña láser
ahí arriba te va a aparecer. Ve que a mí me pone desconectada ahí. Sí, sí. A vos te va a poner ready, como conectada. Leyendo, te voy a decir. ¿Está? Sí, sí, perfecto. Cualquier cosa, mandame un mensaje y te contesto por privado. Dale, termina la clase, lo hago y cualquier cosita te consulto. Dale, Bueno, dale. dale, gracias. Bueno, chicos, por hoy los dejo. Nada, vayan pensando a ver con qué me van a tirar la clase que viene y seguimos. Saludos a todos. Voy a cortar la grabación. Ah, no sé quién fue el que me puso que le suba el video de la primera clase y no sé qué toqué y no lo grabé. Así que después le voy a hacer un video yo explicando lo que expliqué en la primera clase y lo voy a subir. ¿Está? Porque no la grabé. Así que no se lo dejo eso. Chao, profesor. Sí, después le voy a hacer un video explicando lo que expliqué en el primer día y le subo el video yo hablando al pedo y listo. Así que nada, esta sí la grabé. Voy a cortar la grabación a ver si salió bien. Detener la grabación. La grabación se guardará en la cuenta de...